¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Sanando con Amparo Sánchez. Esta noche estamos muy contentos porque es nuestro primer programa, iniciando con el pie derecho en esta ocasión, muy galardonados por una presencia juvenil bastante importante para nosotros, que nos viene a compartir un tema muy interesante, platicando que hace unos días, unas semanas, pasó el día conmemorativo de la lucha contra la depresión. Dijimos, bueno, qué gran idea de poder compartir este tema que a mucha gente puede interesar. Karen, Hola, hola. bienvenida Karen Hola, muchas Blanco gracias. Cou. Muchas gracias. Ella es doctora, especialista en muchas terapias de sanación alternativa y viene a compartirnos este tema muy interesante. Gracias Karen por estar con nosotros, Ay, muchas bienvenida. gracias. Gracias porque se abre el espacio de platicar sobre este tema y comentábamos hace un momento que pues es muy valioso el que podamos darnos este espacio y hablar de un tema tan esencial como lo es la salud mental, ¿no? Y qué Claro. alternativas hay para poder mejorar nuestra calidad de vida al respecto de. Sí, y comentábamos también con pacientes y con amistades y decimos, es que la depresión es el tema de hoy, ¿no? La depresión, ¿no? ¿Quién no se deprime a estas alturas de la vida? Que porque la edad, que porque la pandemia, siempre hay motivos para esto, ¿no? Sí, Entonces, el tema de repente sentirnos como con la capa caída, que es lo que a veces sí, utilizamos como expresión, todos lo hemos pasado en algún momento, pero también debemos aprender a identificar cuándo realmente es una fase o una etapa por algo que está pasando en el exterior o cuando realmente ya se trata de algo un poco más severo que es importante hablarlo y trabajarlo a más sí. profundidad. Y fíjate, también comentábamos que muchas veces tú estás en esta parte o en la etapa de la depresión y de momento dices, no, yo estoy bien, yo no tengo nada, yo estoy bien. Pero ¿qué pasa? O te da la ansiedad por comer, Ujú, ¿no? Puede ser, ujú. ¿no? Sí, puede ser uno de Un los síntoma, datos. Sí, ajá. O qué más nos pasa. sí, Porque yo creo que todos hemos pasado. Yo al menos sí me cuento como que he pasado por esos temas. Y ujú, a veces dice uno, no, por la edad, es la menopausia, o sí. bueno, los hijos ya crecieron, ¿no? Todo se Sí, pasa, todo pero pasa. Bueno, ujú, mira, aquí tocaste algo muy importante que vale la pena que aclaremos. A veces los procesos en donde nos sentimos con cierto grado de tristeza, primero debemos descartar que haya otras situaciones de trasfondo. Dijiste, bueno, es que ya me dio la menopausia, ¿no? ujú, Hay ciertas condiciones en el cuerpo, como lo son las alteraciones hormonales o la depresión cuando hay en la menopausia, el hipotiroidismo también, algunas ujú. enfermedades endocrinas que pueden generar también como uno de sus, digamos, de sus manifestaciones, cambios en el estado de ánimo. Entonces, cuando ya podemos descartar que tenga un origen orgánico de este tipo, Ajá. podemos hablar de que existe la posibilidad, dependiendo de los síntomas que el paciente tenga, que sí pueda haber una depresión. Y me decías, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Tú comentabas lo de la pérdida de peso, la ganancia de peso, que dentro Ujú. de los criterios para diagnosticar una depresión sí se encuentran. Cuando hablamos de salud mental, hay como unas guías que tienen criterios diagnósticos. Entonces, si el paciente cuando llega con nosotros, hablando en la parte médica o terapeutas que también llegan a Ujú. trabajar con pacientes, hay algunos síntomas como el que nos sintamos tengamos esa sensación de tristeza, Ujú. pero que ya sea frecuente y que vaya acompañada de algunos otros sentimientos como son la culpabilidad intensa. Otros de los síntomas es que el paciente coma mucho o deje de comer, que tenga ganancias o pérdidas de peso en las últimas semanas o en los últimos meses, Ya. que de repente, no sé, alguien diga, sabes, me gustaba mucho esta actividad o yo disfrutaba mucho esta actividad y de un tiempo para acá ya no me genera ningún tipo de placer, que se llama Ujú. anedonia. Cuando Ujú. las personas perdemos el placer o la satisfacción por hacer algunas actividades de la vida cotidiana o que nos generaban mucha emoción hacerlas, Ujú. también es un foco rojo. Perder el interés. Ujú, Ajá. exacto. Perder el interés incluso hasta por levantarte, ¿no? Yo les decía, ay, bueno, a veces pasa, digo, bueno, yo propongo, digo, si me siento así muy triste, creo que lo que podríamos aprovechar es a las amistades, ¿no? Hablar por teléfono, o qué nos sugieres cuando hay este Sí, tipo de cosas. buscar alternativas
cuando estamos hablando de una tristeza que a lo mejor no está impidiendo nuestras actividades o que sí está impidiendo nuestras actividades, primero el acudir para que nos digan, bueno, realmente estás pasando por un cuadro de depresión o puede ser tristeza, y lo que dice es apoyarnos en la gente que está a nuestro alrededor, el buscar formas no de distraer nuestra atención, pero sí de ocuparla de una manera más proactiva, ¿no? Como tú platicas, a veces no tener ganas de levantarte de la cama, el presentar como un desánimo tal que hace como que me sienta fatigado todo el tiempo, con sueño todo el tiempo, que no tengo energía para mis actividades diarias, eso ya es un signo de que estamos ante probablemente un cuadro de depresión mayor, porque ya está afectando el que yo me levante de la cama. Hay diferentes tipos de depresión, o sea, hay como una clasificación de acuerdo a los síntomas y al tiempo. Hay un trastorno que es la depresión mayor, que es el de más severidad, que puede sucederse en un periodo de 2 semanas. Yo observo que es muy constante, que tengo ciertos datos como los que platicamos, pero que ya resultan incapacitantes, así como tú dices, no me levanto de la cama, no me arreglo, si tengo hijos, mascotas, no las atiendo, etcétera, que ya de verdad no puedes hacer tus actividades y llevas 2 semanas. Es muy importante que acudas con un especialista porque probablemente sea un cuadro de depresión mayor. Sí, incluso fíjate, a mí me han contado que también el hecho de decir, bueno, me tengo que tomar cierto medicamento pero luego ni siquiera el ánimo de decir, voy a tomar el frasquito de pastillas y tomarme algo, no hay. ¿Por qué? Porque precisamente por eso, ¿no? Y tiene mucho que ver, bueno, tú que eres doctora, podrías a lo mejor comentarnos qué es lo que pudiera generar un estado depresivo, independientemente de lo que decías, de una culpa o remordimiento o frustración. ¿También hay algo que pueda detonar este tipo de síntomas? ¿Como en la parte física o algo que pasa en el cuerpo? Algo que pasa en el cuerpo, puede ser en alguna enfermedad que pueda originar esto también. Ajá, sí, es lo que explicábamos al inicio. Hay ciertas enfermedades que por los cambios en las hormonas pueden generar esto, pero cuando ya hablamos de qué es lo que sucede dentro del cerebro, por ejemplo, está muy, muy relacionado los procesos, en este caso depresivos y otros trastornos mentales. A un doctor le preguntaban, bueno, es que entonces es mental o es orgánico, ¿no? Van como de la mano, porque sabemos que el cerebro regula muchas de las funciones en el cuerpo. Hay ciertas sustancias que nos ayudan a sentirnos bien, que nos ayudan a sentirnos contentos, que nos ayudan a sentir energía, como lo son la serotonina y la noradrenalina. Cuando una persona está con un proceso depresivo, se ha observado que existen cambios en la producción de estos, se llaman neurotransmisores, como que no se están produciendo adecuadamente o incluso no, los receptores que los reciben y los procesan no están funcionando adecuadamente. Igual hay algunas partes del cerebro que se estudian y se ve que o la neurona que tiene cierta actividad como eléctrica, como las chispas de la luz, no está produciendo la energía que debería o incluso están como muy alocadas, que pueden generar también que esto influye en el estado de ánimo de una persona. Y todos estos síntomas que incluso pueden llegar hasta tener pensamientos suicidas, tiene a lo mejor tiene una base neurológica porque algo está sucediendo dentro del cuerpo. Fíjate que, por ejemplo, yo creo que también sería esta una invitación para que en casa observemos a la familia, porque hay veces que, bueno, dicen, no se ha levantado, quién sabe, ¿no? Y no sabes, a lo mejor necesita un auxilio, una ayuda, sí, claro. el abrir la puerta, el hablar con esta persona, ¿no? Es como, por ejemplo, ahorita me estás diciendo que la serotonina, que todo eso, que esas sustancias que influyen para que tú estés contenta. ¿Y cómo sabemos cuando esto no existe? Es por ese tema de la depresión, por esa falta de ganas. Entonces, difícilmente alguien se puede poner a pensar, es que me falta serotonina. Sí, ¿no? Salud. Entonces, ¿qué sería lo recomendable cuando pasas por este tema, ¿no? Que dices, bueno, no estoy deprimida, pero estoy triste. O no estoy deprimida, pero no me quiero levantar, ¿no? O no estoy deprimida, pero no quiero salir a ver a nadie, ¿no? No quiero ver la cara a nadie, mejor me quedo en casa. Entonces, ahí hay un signo, ¿no? Hay un aviso o ¿cómo? Sí, hay un aviso. El punto número 1 sería, ya sea que tú lo estás identificando por a lo mejor lo que estamos platicando ahorita, o incluso en casa si tienes algún familiar,
hay ciertas características de una persona deprimida que son mucho más notables, además del hecho de que veamos que pierden el ánimo, se vuelven más lentos, la motilidad, como que lo vemos incluso en los pacientes, en los adultos mayores que cursan con cuadros de depresión, es más evidente que vemos que se enlentecen, ¿no? Entonces, primero es buscar qué es lo que está sucediendo y que me diagnostiquen adecuadamente. Ahora, ¿qué podemos hacer? Cuando trabajamos o se trata ya de una depresión diagnosticada, ya sea una depresión mayor, incluso hay un cuadro que se llama distimia, que es como tengo cierta sensación de tristeza constante, durante más de 2 años voy así, pero no me impide hacer mis actividades, pero también necesito tratamiento para eso. Y bueno, además del que ya lo hayamos identificado y comencemos un tratamiento médico para ayudarle a estas sustancias del cerebro, las otras alternativas son el apoyo, o sea, siempre va acompañado en la mayoría de los casos de terapia, ¿no? De algo que tú puedas hablar, que tú puedas expresar, que tú puedas saber cuáles son los detonadores, exacto. Y también hay muchas otras terapias que, pues, es lo que en tu caso manejas o que con el caso de algunos pacientes se han manejado, que son las terapias alternativas o las terapias complementarias que ayudan a sanar esos procesos en los pacientes, o el tener canalizar la energía de la emoción de otra forma, ¿no? Buscar alguna actividad extracurricular, no sé, hay muchas alternativas para esto. Fíjate que mencionas, dice, los pacientes adultos mayores en su mayoría presentan este tipo de diagnóstico, ¿no? La depresión. Pero también son mujeres y también son hombres, ¿no? Hay veces que dicen que los hombres no deben de llorar por cuando están deprimidos, pero en este caso también ellos tienen esa necesidad de ser escuchados, de ser apoyados en este tipo de cosas. Hombres adultos y hombres jóvenes también. Ajá. Entonces, bueno, si yo puedo identificar que estoy pasando por un cuadro de ¿qué sería lo mejor? Dices, bueno, hacer actividades fuera de contexto, ¿no? Salir de la rutina, Sí. Caminar, hacer ejercicio y muchas veces acudir a terapia, ¿no? Acudir a terapia. En este caso tú trabajas tema de terapia también, eres terapeuta y también haces ese apoyo para personas que necesitan un acompañamiento, ¿no? Sí, sí se puede hacer planes de acompañamiento. Mira, la verdad es que es muy importante que cuando trabajamos con trastornos que ya son depresivos graves, es un especialista psiquiatra, porque a veces, pues médico general o un terapeuta sí pueden generar cierto grado de acompañamiento, pero a veces no son los más indicados para la prescripción de lo que necesitan. También hay que ver mucho el grado del paciente, pero cuando son procesos, incluso pueden dar procesos de tristeza cuando se genera una adaptación, que son los procesos adaptativos ante una pérdida, ante un duelo, ante un cambio de trabajo, cosas que son a lo mejor menos que tienen menos gravedad de síntomas, podemos apoyar al paciente a llevar su proceso de una mejor manera, de una mejor forma. Y volviendo a lo que es el tema alternativo, sí hay muchos recursos. Hay muchos recursos que puedes trabajar con los pacientes, sí, sí, claro. Y es importante conocerlos. Bueno, aquí en este espacio de Sanando con Amparo Sánchez tenemos varios procesos que podemos ocupar, ¿no? Lo que es la terapia de energía, igual también tú la trabajas, la terapia de energía, la terapia con imanes, la terapia con el acompañamiento con el coaching, que también es muy sanador. Creo que de alguna manera te vas adecuando o vas eligiendo, bueno, como terapeuta dices, bueno, que puede ser bueno para esta persona, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué podríamos aconsejarles entonces? Primero, darte cuenta. Primero darte cuenta, o sea, observarte. Más que el darte cuenta es el llevar el ejercicio de la autoobservación a tu vida diaria, ¿no? El darte cuenta que estoy sintiendo, cómo está, hacerte un poco más consciente de cómo estoy ahorita, proceso, ¿no? Y a razón de la pandemia, después de la pandemia, lo que está ocurriendo ahorita en el mundo, dices, bueno, también, pues es entrar en este autoconocimiento, autoobservación. O sea, ¿qué me está pasando? Porque a veces quisiéramos que las personas nos vieran y nos dijeran que nos apoyan, ¿no? Hay quienes estamos esperando que siempre vengan y nos apoyen. Y andamos por ahí, por los rincones, bueno, pero quisiéramos, ¿no? Que alguien se diera cuenta que estoy mal. Entonces el llamado sería para decir, a ver,
cómo me siento, qué estoy experimentando ahora, si es ahí, es este tema de descuido personal, de falta de ganas, ¿no? Y acudir a alguien en ese tema. ¿Tú tienes algún lugar donde te puedan encontrar? ¿Un teléfono o algo? Sí, puedo pasarles mi número de teléfono, si Sí, quieres compartirlo, no sé si tengas cajita de información para dejarlo lo, ahí. lo habilitamos. Sí, Y claro, y también hay algunas asociaciones o algunos centros en donde si dices, creo que esto ya es muy grave, que yo pueda acudir a una guía más especializada. y hay Ujú. fundaciones también y hay tratamientos terapéuticos. Aquí en Sanando tenemos también mucha tela de donde cortar. Sí, Entonces, mándenos un mensajito, cuéntenos cómo se han sentido en este tiempo. Respondemos a los sí, mensajes claro, y también con claro, gusto también compartimos tu contacto si nos das permiso que aquí en claro, Sanando podamos claro que avisar sí. si alguien se interesa por recibir una sesión Ujú. sí es importante. Y dicen por ahí, de cuando tú te empiezas a dar cuenta que necesitas y decides y tomas la decisión de dar ese paso y para que alguien te tienda la mano, creo que es un acto de amor el mirarte y el decidir tomar acción para mejorar tu vida. ¿No crees? Sí, así Ujú. es, como platicabas hace un momento, actualmente se da mayor apertura a la salud mental, a decir, bueno, voy a observar, algo no está pasando, ya no es un tema tan tabú, aunque todavía lo existe, ¿no? Como Sí, dices, sí. en los hombres les puede pasar, a los niños les puede pasar que tengan incluso cuadros de depresión. Y hay Sí. muchos factores externos. Ahorita con la pandemia, a lo mejor no tenemos las cifras exactas, pero eso detonó mucho el Sí. aflorar este tipo de situaciones, emociones, pensamientos. Sí, Ujú. incluso, bueno, no tengo yo los números exactos, pero estadísticamente se dice que hay gente que muere de depresión. E Claro, incluso tiende precisamente a este tema de la autodestrucción, ¿no? claro, Porque sí. para muchos es fácil quedarse ahí y no dar un paso y atentan contra su vida. Y lo peor de todo es que no es tu vida, dices, no estás acabando con tu vida, sino que también estás creando un caos en la vida de tu familia, de los que te quieren. Sí, Entonces, es una situación que engloba incluso a un núcleo, las personas que interactúan con el paciente, el entorno del paciente. Entonces, sí, nos vemos envueltos todos en el apoyar y en el vivir estas situaciones. y bueno, yo te agradezco, Karen, doctora Karen, porque vienes aquí con esa intención y ese ímpetu cuando me dijiste, oye, hay que platicarle a la gente que se empiecen a dar cuenta si empiezan a entrar en estados de depresión para que trabajen con sus personas y para que abran los ojos y puedan integrarse a un contexto de vida de salud emocional y de felicidad, porque todavía se puede. Hace poco encontraba yo a una persona que más de 60 años y 80 años y dice a los 60 años yo entré a un gimnasio y en ese tiempo empecé a hacer un negocio y empecé a recuperar mi vida y dices nunca es tarde para empezar a pensar en ti. Nunca es Exacto. tarde para ser feliz, nunca es tarde para iniciar un negocio, para ocuparte y por qué no, les decía, para apoyar en algo a los demás. Y vaya, tú que estás tan jovencita y que nos brindas esta información, es, es de mucha utilidad y espero que en alguien haya eco Sí, y claro. que acudan a nosotros o a quien tengan cerca, ¿no? Ujú. Pero lo importante es que quieran atenderse. Que podemos Hay muchas apoyar. actividades, ¿ves? Sí. Y el deporte, ¿qué más? El deporte, El deporte, la sí, distracción, la la suplementación, diversión, las artes, la suplementación, sí es y la cierto. suplementación también es importante. Entonces, sí, como Amparito lo comenta, si alguien que esté escuchando esto, o sea, el objetivo es difundirlo, ¿no? Y de repente decir, oye, obsérvate, ¿no? A lo mejor, afortunadamente, gracias a Dios, puede que tú no estés pasando por eso, pero quizá alguien cerca de ti, sí. Y hay muchas dudas, o sea, hay muchas Claro. dudas de, oye, y yo me siento así, no todo es depresión y no todo es simplemente estoy triste, ¿no? Entonces, el que podamos acercarnos a decir, mira, tengo estas dudas, ¿me puedes ayudar? Y en caso de que entre las opciones que podemos brindar algo, digamos, bueno, creo que necesitas un poco más también poder acompañar a la gente a dirigirse hacia esos lugares y Sí. entender que son procesos que no necesariamente debes vivir solo.
que hay muchas Claro. alternativas allá afuera y bueno, este espacio se brinda para ambas terapeutas, nos ponemos al servicio para lo que Claro que podemos sí. hacer si es que alguien tiene alguna duda sobre esto, o sea, orientación, apoyo, y como platicas de las múltiples terapias que hay, imagínate, si los pacientes de por sí con tratamientos farmacológicos, con la terapia conductual, que es lo que más se llega a emplear, el poder darles ese extra de otro tipo de terapias que Sí, te ayudan que te desde ayudan. lugares muy diferentes, es como tener muchos puntos de frente a la Sí. batalla, ¿no? Entonces, pues qué mejor. Ujú. Y pues seamos felices y esa es la intención de este primer programa. Estamos aquí nuevamente sanando con Amparo Sánchez y yo soy Amparo Sánchez. Estoy aquí para servirles también. Les hago una invitación para que busquen los programas. Estamos en YouTube, estamos con publicaciones en Instagram también. Y sigan entrando, síganme dando like y continuamos con información de utilidad. Decimos información que procura para ti, para tu salud y me da mucho gusto estar compartiendo nuevamente. Muchas gracias, Karen. Gracias a ti, ¿Nos dejas Angélica. tu teléfono Sí, o claro. tienes alguna página Se los o puedo dejar Facebook? en la información. Ah, perfecto. Me pueden encontrar como doctora Ana Blanco y mi número de teléfono es 2225 50 87 62. Por si de repente alguien, incluso sus dudas de doctora, vi el programa y me hizo resonancia esto Sí. y el otro, para que podamos generar una orientación, ¿sale? Con todo gusto. Aquí estamos para servirles. Muchas gracias, Karen. Sí, un Y placer. bueno, nuevamente por el gusto de compartir. Namaste. Namaste. Gracias.